¿Cuántos sabían que estamos en un mes de ayuno y oración? ¿Sabían? Sí. Todos los meses comenzamos con una semana de ayuno y de oración. Esa semana oramos en distintos motivos que el Señor va mostrando. Es una semana que sirve para consagrar cada mes. Pero entendimos que marzo, en vez de tomar solamente una semana, nos tomaríamos todo el mes. Así que estamos todo el mes con motivos especiales de oración, ¿sí? Y además esperando que todos ustedes en algún momento del mes o en varios momentos del mes puedan tomarse esos tiempos de ayuno. Y hemos explicado muchas veces, el miércoles pasado, la verdad que tuvimos aquí un mensaje y una explicación espectacular de Sandra, donde nos hablaba acerca de cómo hacer el ayuno. No necesariamente tenemos que dejar de comer. Quizás a alguno le cuesta, o ya sea por cuestiones de salud o lo que sea, o cuestiones familiares, ¿sí? Pero se puede hacer ayuno de otras cosas rutinarias que hacemos durante el día, ¿sí? Lo importante es que durante el día uses el tiempo que usas habitualmente para hacer no sé qué, por ejemplo, ver una serie o mirar televisión o lo que sea, para orar. No es agregar un tiempo de oración a todo lo que haces, sino sacar algo que consideres poco importante y pongas ahí algo que es verdaderamente importante, que es el tiempo de oración, ¿sí? Y obviamente que si esto puedes hacerlo todos los días, bueno, entonces estarías ayunando todos los días sin dejar de comer. Cada uno decide, y si alguno dice, bueno, no, yo voy a tomar el tiempo del almuerzo una vez a la semana, buenísimo. Pero es algo que arreglás con el Señor, ¿sí? Ni siquiera, como quizás hemos hecho otras veces, ni siquiera hemos hecho listas. No le pedimos a nadie que se anote. Confiamos en que ustedes entienden que es importante este mes de ayunar y orar. Y a la mañana, si están participando, van a recibir junto con el devocional, ese devocional que hace años que tenemos aquí y que todas las mañanas recibimos en nuestro teléfono, vas a estar recibiendo otro mensaje con los motivos de oración. El lunes pasado, en la introducción, justamente el primer mensaje que recibimos con motivo de oración y una breve palabrita, en ese devocional se nos decía que este no es un tiempo para pasarlo solos, ¿no? Y creo que todos nos dimos cuenta de eso. Nos dimos cuenta que es fundamental en estos tiempos donde se intenta aislarnos, estar más conectados que nunca. Y no estamos hablando de romper el aislamiento ni nada por el estilo. Estamos hablando de eso otro. Esa contención, ese llamado constante e interesado, ¿sí? Y creo que muchos de ustedes pudieron experimentar cómo esa contención y ese estar unidos nos ha hecho bien, ¿no? Nos ha fortalecido, nos ha alimentado. O sea, sobre todo cuando uno está atravesando esos días de enfermedad. Yo creo que acá en la iglesia ya la mayoría hemos tenido COVID, ¿no? Y estar atravesando esos días ahí de más que nada de incertidumbre, porque no sabemos mucho de todo esto y nos parece que todos los síntomas son COVID y no sabemos cómo va a terminar. Y entonces cada mañana recibir un mensaje de alguien que te dice, estoy orando por vos, te sostengo en oración, que Dios te fortalezca, ¿no es cierto? O que, qué sé yo, de pronto te dejan un mensaje y te dicen, ahí en la reja te dejé colgada una bolsa con verduras. Eso es buenísimo, ¿no? O como me pasó a mí, que pasaban a dejarme medicación por el buzón, ¿sí? Hacía años que no pasaba el cartero por casa. Me encantó esto. Ahora me dejan medicamento en el buzón. Pero todo eso nos está mostrando que como nunca antes necesitamos vivir lo que significa ser cuerpo de Cristo. Sobre eso les quiero hablar esta mañana y tratando de ser lo más sencillo posible para que lo podamos entender. Y podamos entender por lo menos el principio de cómo funciona todo esto, ¿no? Como nunca antes estamos
vivenciando esto de ser cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, a raíz de ese devocional del lunes pasado y de todas estas experiencias que no tienen que ver solamente con lo que nosotros atravesamos, sino con lo que ustedes nos cuentan, ¿no? La mayoría de ustedes que se recuperaron de la enfermedad, ya sea de esta o de otras, siempre terminan mandando mensajes y agradeciendo, diciendo gracias a la iglesia por estar, por orar. Bueno, ustedes ven en el chat de la transmisión inclusive, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo pensaba esta semana cómo funciona aún nuestro cuerpo, ¿no? Y pensaba que, qué sé yo, para poder expresar una sonrisa, expresen una sonrisa, a ver. Está bien, les creo. Pero para expresar una sonrisa, ustedes acaban de mover unos 17 músculos más o menos. ¿Sí? Ahora, si quisieran expresar enojo, no les puedo pedir que hagan eso porque ustedes nunca están enojados. Pero si alguno se enojara en algún momento y manifestara una expresión de enojo, bueno, ahí estaría usando casi el triple de músculos, por ejemplo, ¿no? Como unos 43. ¿Sí? Solamente para mostrarse enojados. Para algunos ahí que toman nota, acá en la fila de adelante siempre hay alguno tomando nota, ¿sí? Para tomar nota y hacer este movimiento nada más, está usando como 15 huesos, ¿sí? Más los interóseos. Cuando entraron caminando acá, aunque hayan venido en auto, pero el último tramo, usaron más de 20 huesos y como 200 músculos. Increíble, ¿no? O sea, es imposible imaginar que nuestro cuerpo haga algo donde se involucre un solo músculo o un solo hueso. Y yo estoy hablando de un solo sistema de los 9 que hay, ¿no? El sistema locomotor, porque si a esto le agregamos el circulatorio, el respiratorio del que todo el mundo ahora habla, ¿no? El linfático del que nadie habla. Entonces nos damos cuenta que nuestro cuerpo es la mejor manifestación de lo que significa un acuerdo. Un acuerdo. Les muestro un ejemplo de un cuerpo que no funciona en acuerdo. Esto no es agradable y por eso me pongo serio. Pero muchos de ustedes han conocido personas con Parkinson, ¿no? Ese es un ejemplo de un cuerpo que no se pone de acuerdo. ¿Cuántos de ustedes dicen, gracias a Dios que mi cuerpo está bien de acuerdo? ¿No? Poder hacer las cosas correctas, más allá de algunas torpezas que por ahí todos tenemos, pero en general, nuestro cuerpo se manifiesta en acuerdo. ¿Sí? Nada en nuestro cuerpo actúa en soledad. Quiero leerles un pasaje. Y todo esto que les acabo de... No es explicar, porque no soy quien para explicar todo esto, pero ustedes ya lo sabían, simplemente se los recordé. Pero ahora quiero que lo llevemos al plano espiritual y que podamos entender lo que significa esto, lo de ser cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Ahí dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio, o sea, a Cristo, como cabeza de todo a la iglesia. Esta, es decir, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Repito esta última frase. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel. ¿Repiten conmigo? El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel. ¿Sí? Es decir, cuando nos juntamos aquí como iglesia, como cuerpo de Cristo, esto no es un culto ni una reunión. Esto es un cuerpo, el cuerpo de aquel
con mayúscula, que lo llena todo. Todos sabemos que para que una persona esté completa, tiene que tener un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que sea su expresión, ¿sí? Aquí en Efesios, lo que Pablo está queriendo decir es que el cuerpo, esto, es la expresión de Cristo en la tierra. Por eso es que la manifestación de Dios en la tierra, y aquí empieza lo importante que les quiero decir esta mañana. La manifestación de Dios en la tierra no puede nunca ser mayor que lo que expresa su cuerpo. ¿Sí? Yo no puedo mostrarles, no puedo ser para ustedes algo más allá de esto. ¿Ok? Es como que ustedes cuando hablan conmigo miren para allá arriba, como si yo fuese más alto. No. O sea, es esto. Y no hay más de mí para mostrar. Este cuerpo es la manifestación de mí. El cuerpo de Cristo es la manifestación de Dios. Dios no se puede manifestar más allá de lo que se manifiesta su cuerpo. Dicho de otra manera, si el cuerpo no está, Cristo tampoco. Si el cuerpo no va, Cristo tampoco. ¿Sí? Por eso es que muchas de nuestras oraciones nunca se van a cumplir. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo no va. ¿Ah? Estoy en casa orando por un enfermo y el enfermo no se sana. Muchas veces hemos orado por enfermos a la distancia y los enfermos se han sanado. Pero hablemos de lo que no funciona. Hablemos de la parte que falta. La verdad es que muchas veces hemos orado por alguien a la distancia y no se han sanado. Entonces, empezando a entender esto, que me va a llevar unos minutos a explicarles, espero que empecemos a darnos cuenta de por qué algunas cosas, algunas oraciones no son respondidas. Insisto, Dios no se manifiesta más allá de lo que se manifiesta su cuerpo. ¿Van entendiendo algo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Tengo algunas preguntas para ir haciendo a lo largo de este mensaje, como para que vayamos hilando algunas cosas. Sé que igual van a tener que seguir masticando esto durante un tiempo, pero en la práctica van a empezar a ver la respuesta. La primera pregunta que me anoté yo es: ¿qué tamaño tiene el cuerpo? ¿Qué tamaño tiene el cuerpo? Entonces encontré Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, y me paré en Efesios para este mensaje porque todo este mes vamos a estar trabajando en Efesios a través del mes de ayuno y oración. Entonces, todas las mañanas reciben un mensajito sobre el cual estar orando que tiene que ver con Efesios, sobre todo con la armadura. Bueno, estamos aprendiendo a armarnos. Una de las cosas para aprender a armarnos es entender esto, el cuerpo. Y Efesios 4, 11 al 13 dice que Cristo dio dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En otra versión dice a la plenitud de Cristo. Recuerden esta palabra, plenitud. En ese texto se habla entonces de estatura y se habla de una plena medida, plenitud. Explico. ¿Qué significa cuando a vos te preguntan cuánto medís?
Si alguien te pregunta cuánto mediste, ¿están preguntando cuánto avanzaste en la universidad? Si te preguntan cuánto mediste, ¿están preguntando a qué iglesia vas? Si te preguntan cuánto mediste, ¿te están preguntando cuántos versículos de la Biblia sabes de memoria? No. Te están preguntando cuánto de tu cuerpo llegaste a manifestar con tu estatura. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, la estatura de la que se habla aquí tiene que ver con eso, con lo que alcanzamos a manifestar de Cristo. No tiene que ver con cuánta Biblia sabemos, ni tiene que ver con a qué iglesia voy. ¿Sí? La estatura no tiene que ver con la sabiduría. Por ejemplo, yo soy más alto que muchos aquí en la congregación que son súper sabios. ¿Sí? Entonces, la estatura de Cristo no se trata de cuánto sabemos de la Biblia, sino que se trata de cuánto hemos logrado manifestar de Jesús. Entonces, ¿qué estatura tendrá la congregación en el camino? ¿Cuánto logramos mostrar de Cristo al mundo? ¿Cuánta gente allá afuera sabe de Cristo y de su poder libertador gracias a la iglesia del camino? Si allá afuera no hay mucha gente que se haya enterado, entonces la estatura nuestra somos enanos. Porque esa es la medida, lo que logramos manifestar de Cristo. ¿Sí? Ustedes piensen en esto. Ustedes saben que Cristo vivió por siempre, ¿sí? Amén. ¿Todos creemos eso? ¿Todos creemos en la eternidad de Cristo? ¿Sí? Pero en algún momento Él vino aquí a la tierra y habitó un cuerpo. Ese cuerpo era el cuerpo de Jesús. Jesús no vivió por siempre. El que vivió por siempre es Cristo. Por eso Jesucristo significa Cristo metido en Jesús. ¿Ah? Qué complicado que es. El COVID hace estas cosas, ¿vieron? Te complica al pastor, le complica la vida al pastor, ¿viste? Y a ustedes. Pero eso significa Jesucristo, Cristo metido en Jesús. Ahora, cuando Cristo se metió en Jesús, allá por el nacimiento, Navidad, ¿cuánto de Cristo había dentro de ese Jesús que estaba en el pesebre? ¿10%? ¿50%? ¿Cuánto? 100%. Cristo estaba entero metido dentro de Jesús. Ahora les pregunto, ese Jesús, ¿cuánto de Cristo podía manifestar? ¿Cuántos milagros le conocen ustedes al bebé Jesús? ¿Cuántos endemoniados liberó el preadolescente Jesús? Cristo pudo empezar a manifestarse en Jesús cuando Jesús maduró. Por eso es que ustedes van leyendo la historia de Jesús, cómo va creciendo, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al momento del bautismo de Jesús. ¿Sí? Sale del bautismo, ya Jesús tenía 30 años. Y entonces se escucha una voz del cielo que dijo, ese es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. O sea, ahora sí está maduro. Y Cristo pudo empezar a manifestarse y al toque empezaron los milagros. Y la sanidad, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? De la misma manera, Cristo siempre ha estado en la iglesia, ¿o no? Donde hay una iglesia cristiana, allí está Cristo. Pero ¿en cuáles iglesias Cristo se puede manifestar? En las iglesias maduras. Dicho de otra manera, según el último texto que les leí, en las iglesias que alcanzaron la estatura ¿de quién? De Cristo. ¿Van entendiendo más o menos? Próxima pregunta. ¿Qué parte del cuerpo soy yo?
Porque si todo esto es un cuerpo que tiene que madurar para que Cristo se pueda manifestar, entonces, bueno, ¿cuál parte del cuerpo soy yo? Próxima pregunta. ¿Sí? Siempre dijimos que si nosotros no encontramos nuestro lugar en el cuerpo, no vamos a ser felices. Acá siempre hablamos mucho de eso porque entendemos que todos fuimos creados con un propósito. Si ese propósito no lo descubrimos, no somos felices. Eso ya lo sabe. El que no lo sabía lo aprende en las escuelas. Ahora les agrego otro concepto que tiene que ver con esto. Y es el siguiente, que si no encuentro o si no ocupo mi lugar en el cuerpo, Cristo no es pleno. ¿Ah? O sea, para que Cristo se manifieste en plenitud a través de la congregación El Camino, todos aquí tenemos que estar ocupando nuestro lugar en el cuerpo. No solamente los pastores y los líderes. ¿Sí? Entonces, una congregación, como le pasa a esta, puede tener unos líderes excelentes, pero la verdad es que esos líderes cumplen un rol, una función dentro del cuerpo, no todas. Hay funciones que la tiene que cumplir otro. Ese otro probablemente seas vos. Por eso es que no deberíamos orar más por la manifestación de Cristo, como solemos orar, si al mismo tiempo no trabajamos en madurar nosotros mismos. Dios, acuérdense de esto, no se manifestará más allá de lo que su cuerpo se manifieste. Ustedes pueden escuchar milagros tremendos que Dios haga acá entre nosotros, pero no van a escuchar de todos los milagros que Dios puede hacer hasta que cada uno ocupe su lugar en el cuerpo. Y si a ustedes les ha parecido que Dios hace cosas maravillosas en esta congregación, yo les quiero decir que podría hacer mayores cosas si todos ocuparan su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos dicen me pegó en el tobillo? ¿Ah? Próxima pregunta. Estoy medio desordenado para predicar, ya sé, pero ustedes me están siguiendo, ¿no es cierto? ¿Van entendiendo? Gracias al Señor que queda todo grabado, así después puedes repasar. Próxima pregunta. ¿Qué es plenitud? ¿Qué es plenitud? Ya vimos ahí en esos textos que la plenitud se refiere al cuerpo, ¿no? Y la plenitud tiene una medida y tiene una estatura. El cuerpo de una persona es su plenitud, ¿sí? Y esa plenitud es su expresión. Es decir, cuando ustedes ven, cuando yo hablo, uso todo mi cuerpo para hablar. Por eso se habla de una plenitud. Este cuerpo está funcionando en plenitud, porque ustedes no solamente escuchan mi voz, sino que ven que muevo los labios, muevo los ojos, muevo las manos, camino, me muevo, ¿sí? Y si miran con un poquito más de atención, van a ver que respiro agitadamente. Acá todo esto se está moviendo. Y si de alguna manera yo hablara con ustedes y ustedes vieran que yo no muevo nada, ustedes empezarían a sospechar que algo está pasando con mi cuerpo, ¿no es cierto? Miren, si yo estuviese todo el tiempo hablando con el brazo colgado acá, ¿qué hacen ustedes? Vuelven a casa y comentan, ¿no? Che, ¿viste que el pastor tenía el brazo colgado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué es así? Porque no estoy actuando en plenitud, no estoy mostrando la plenitud como ustedes esperan que lo haga cuando me paro aquí a hablar. Entonces la plenitud es ese accionar conjuntamente de todo el cuerpo. Si por otro lado, si de alguna forma yo hubiera hecho llegar aquí alguna de mis manos, pero yo no vengo. Ya se imaginan la escena, ¿no? A mi señora ya está por desmayarse porque le impresiona la sangre, ¿no? Si de alguna forma yo pudiese hacer llegar aquí mi mano, alguna mano, pero yo no estuviera aquí, no solamente que no sería pleno, sino que además sería un escándalo. ¿Sí? ¿Sí o no? De la misma manera, cuando en el cuerpo de Cristo alguien se mueve solo por su cuenta, es un escándalo.
Por eso es tan importante saber cómo funciona el cuerpo. Este mes de ayuno y oración nos estamos tomando para entender ese tipo de cosas y para entender que sí o sí tenemos que avanzar juntos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona la plenitud de aquel? Funciona así. Todos trabajando al mismo tiempo. Otra pregunta, ¿qué son las riquezas? Porque pasajes como Efesios 3:16, que no se lo voy a leer ahora, porque ustedes lo pueden, no quiero hacerlo tan largo, ¿no? Pero lo pueden ver después. Se habla de las riquezas de la gloria de Jesús. Y es fundamental entender esto, que riquezas y plenitud en la Biblia no es lo mismo. Porque las riquezas son esos elementos que ingerimos para que el cuerpo se desarrolle. Pero las riquezas no tienen estatura. ¿Sí? Es decir, una riqueza puede ser, no sé, por ejemplo, ¿no? A esta hora está llegando la hora del mediodía, así que los voy a hacer así, que les caiga un poquito las ganas de comer, ¿no? Usted tiene ahí un asado, una tira de asado delante suyo, una ensalada con muchos colores como recomiendan los médicos, algo de hidrato de carbono con algunas papitas que tienen por ahí, ¿no es cierto? Lo tienen ahí adelante. Ahora, con solamente tener ese asado y eso ahí delante de ustedes, ¿ya se les pasó el hambre? ¿Fueron alimentados? Eso va a suceder cuando ustedes se coman el asado y todo eso, ¿no? Y su cuerpo empiece a digerir. Son las riquezas que están ahí que empiezan a meterse dentro del organismo y una vez que son digeridas se transforman en plenitud. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque es importante, cuando nosotros venimos aquí, nosotros venimos a ingerir riquezas, ¿sí? La alabanza, la adoración es una riqueza. Pero si yo no soy partícipe de la alabanza y la adoración, es como la foto del asado en la revista del Coto. ¿Sí? Espectacular la foto siempre en la revista. Vos decís, ¿dónde tienen esa tira de asado? Acá no debe ser de Neuquén. ¿No? Entonces, cuando yo no hago de las riquezas de Cristo que empiecen a meterse en mi vida diaria, ¿sí? No sirve para nada. Ahora, cuando esas riquezas, yo empiezo a participar de la vida de cuerpo, alabo, adoro, oro, como recién hicimos con Marina, escucho el mensaje y además trato de ponerlo en práctica, eso es empezar a meter las riquezas dentro mío, porque entonces cuando las digiera mi organismo, ahí sí me traerá estatura, ahí sí me traerá madurez, ahí sí me traerá plenitud. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Están ahí todavía? O sea, escuchar un muy buen mensaje, como el que predican los otros líderes de la congregación, cuando predica Pablo, por ejemplo, no te va a hacer crecer, ni te va a hacer madurar, no te va a traer una estatura diferente. Esa riqueza se va a activar cuando el mensaje de esos líderes lo empieces a vivir en tu vida diaria. ¿Sí? El cuerpo no va a tener más estatura solamente por saber que Cristo tiene poder. Hay mucha gente que sabe que Cristo tiene poder, pero llega la enfermedad a casa y se mueren de miedo. Hasta que no activemos el poder dentro de nosotros, esa riqueza no nos trae estatura. Por eso algunos nunca crecen, escuchan todos los mensajes, saben todas las enseñanzas bíblicas, pero ves que siempre están ahí chatos, ¿no? No crecen, no tienen estatura, no llegan a la plenitud, no manifiestan lo que uno esperaría que el cuerpo manifieste. Entonces esas riquezas de Cristo solo se activan cuando se hacen partícipes del cuerpo. Por ejemplo, dos ejemplos más y ya quiero ir terminando. La santidad. La santidad. La santidad es una riqueza, porque la santidad nos mantiene bajo la mano poderosa del Señor. Dice la Biblia que sin santidad nadie ve a Dios. O sea, si alguien quiere ver a Dios, si alguien quiere tenerlo cerca, tiene que vivir en santidad. Solamente saber que habría que ser santo, a mí no me garantiza la protección de Dios. Es una riqueza que está delante mío, como la foto de la tira de asado, pero no provoca en mí estatura, ni madurez, ni plenitud hasta que yo no empiece a vivir la santidad. El temor de Dios es una riqueza. ¿Por qué? Porque
nos mantiene alejados de la tentación, pero si yo no tengo temor de Dios, entonces en algún momento terminaré cayendo en la tentación. Y ustedes dicen, y ustedes habrán visto en la iglesia, en la vida de la iglesia, no solamente esta congregación, otras, gente que todo el tiempo te está diciendo, otra vez caí en la misma tentación, me pasó otra vez, no lo puedo llevar adelante, no puedo vencer esto, siempre estoy cayendo en el mismo pozo. ¿Por qué es eso? Porque el temor de Dios, del cual escuchaste hablar tantas veces, nunca lo asimilaste, no es una riqueza que se metió dentro tuyo ni que se haya hecho parte de tu vida. Así es como tantos cristianos nunca llegan a manifestar la plenitud de Cristo. Así es como Cristo nunca puede manifestar su plenitud en el mundo, y así es como el mundo está como está. ¿Se entiende? ¿Se entiende que no vamos a disfrutar de las riquezas de Cristo a menos que la hagamos parte de nuestra vida diaria? ¿Se entiende que a menos que ingiramos esas riquezas no vamos a madurar ni alcanzaremos la estatura de Cristo? ¿Se entiende que la plenitud de Cristo la constituimos todos nosotros? Es gracioso, ¿no? Pero algunos se van de las congregaciones diciendo, me voy de esa congregación porque ahí no se manifiesta la plenitud de Cristo. ¿Y saben quién es justamente el que no está haciendo nada para que se manifieste la plenitud de Cristo? El que se está yendo. Yo que estoy aquí cumpliendo la función en el cuerpo, tengo que entender esto que les estoy hablando para no avanzar solo. ¿Sí? Pero el que está ahí en casa, el que no se compromete, el que no participa, también lo tiene que entender, porque mientras que no ponga esto en práctica, está haciendo que el cuerpo de Cristo sufra una parálisis en algún lugar del cuerpo. Y tanto una actitud como la otra, la de avanzar más rápido, como la de permanecer estático, hacen que la plenitud de Cristo nunca se manifieste en el mundo. Y nosotros podemos morirnos orando, pidiendo que Cristo se manifieste en tal lugar, pero no lo hará porque la plenitud de Cristo no se puede manifestar más allá de lo que se manifiesta el cuerpo. Ahora sí, ¿me están entendiendo? ¿Me hago entender? Una última, ¿quieren? Para que les explote la cabeza al final, ¿ya? ¿Ya está? Si alguno se quiere ir, no puede. Y los de allá pueden apagar el televisor y listo, pero ustedes no. Una última. Marcos capítulo 4. Me salgo de Efesios para mostrarles esto nada más. Y romper con un mito quizá. Marcos capítulo 4, versículos 28 y 29. Y esto quizá lo entiendan mucho más aquellos que ya están comprometidos, aquellos que están creciendo, que están madurando. Jesús dijo que la tierra da fruto por sí misma. Y explicó el proceso. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. ¿Pueden pensar en el proceso? ¿Sí? Los que tienen huerta en casa lo entienden mejor, ¿no? Y cuando el grano madura, recién entonces se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Ese grano lleno de la espiga es lo que determina la maduración del fruto a la que le sigue la cosecha. O sea, la cosecha no llega simplemente porque los campos están listos para ser cosechados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos creído que Jesús va a venir cuando se predica el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas veces escucharon eso? ¿Sí? Hoy quiero pincharles el globo. Jesús explicó esto para mostrarnos lo siguiente. Ningún labrador comienza la cosecha sin pasear en medio de la producción, tocar y palpar el grano para ver si ya está maduro. El agricultor no dice, uy, ¿hoy qué día es? Hoy es 7 de marzo. Ahora, día de comenzar la cosecha, y entonces comienza la cosecha. No. Aunque sea la fecha, él va a ver cómo está
la madurez. Dios no tiene una fecha establecida, creo yo. No es que Él va a decir, bueno, ya es 2021, tendría que estar mandando a Jesús ya para que busque a la iglesia. No. Él revisa el sembradío para ver si el grano ya está maduro. Entonces, si hasta ahora pensaste que Cristo va a venir cuando se termine de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, no te equivoques, porque Dios está viendo la madurez de la semilla en cada uno de nosotros. Y el fin del mundo todavía puede demorar mucho si nosotros no maduramos. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Decirle al que tenés al lado, madurá, por favor. Así viene Jesús. Entonces, madurar no es conocer la Biblia. Madurar es llegar a tener la estatura de Cristo. Para que Cristo se pueda manifestar a través de vos y a través de la iglesia. Cristo siempre estuvo en la iglesia, acuérdense, pero si no tiene su estatura, no se manifestará. Termino. ¿Entendemos esto? ¿Que Cristo no se puede manifestar más allá de lo que se manifiesta su cuerpo? ¿Lo entendemos? Entonces no solo oremos para que Cristo se manifieste entre los enfermos, vayamos a orar por los enfermos. El cuerpo tiene que llegar hasta el enfermo. Este cuerpo tiene que llegar a los necesitados. Este cuerpo tiene que llegar a los que tienen hambre. Este cuerpo tiene que llegar a los que están endemoniados. Este cuerpo tiene que llegar a los que están cautivos de sus pasiones, de sus emociones dañadas. Si nosotros no llegamos, no sirve de mucho simplemente orar y decir, Señor, alcánzalos. Cristo va donde va su cuerpo. Pregunto, ¿habrá habido otro tiempo en el que dijimos tantas veces, voy a orar por vos, y no oramos? Es una frase que siempre usamos, ¿no? Voy a orar por vos. Bueno, en otras épocas a lo mejor no la decíamos tan seguido, pero ahora con medio de la pandemia decimos esta frase 4, 5, 10 veces al día. Mensaje de WhatsApp, ¿no? Voy a orar por vos, y no oramos. ¿Ustedes se imaginan a Cristo caminando entre las multitudes de enfermos así, y diciendo, voy a orar por vos, voy a orar por vos, voy a orar por vos, y no haciéndolo? Si queremos que Cristo se manifieste entre los enfermos, hay que orar por los enfermos. Por supuesto que creemos en el poder de la oración. La oración es una de las riquezas de la que les hablé. Pero hasta que no la vivenciemos, la oración no funciona. ¿Entendemos que cada uno de nosotros conforma una parte de ese cuerpo de Cristo? ¿Entendemos que si esa parte no se mueve, está enferma, hay que llevarla al médico, no sirve? Todos no podemos ser hermanos. ¿Y si justo a vos te tocó ser hermano? ¿Y si justo te tocó ser hermano para que lleves algo a algún necesitado, pero vos decidiste ser boca y quedarte en tu casa orando? ¿Se dan cuenta qué importante es que cada uno encuentre su lugar? Cerrá tus ojos, por favor. Y si sos de aquellos que ya saben qué parte del cuerpo les está tocando ser, decirle, Señor, quiero ser el mejor, la mejor. Ayúdame a cumplir mi función, decirle. Si sos de los que saben qué parte del cuerpo les toca hacer y no lo estás haciendo, pedirle perdón, decirle, Señor, perdón porque dejé tu cuerpo inválido, paralítico. Dejé tu cuerpo inmóvil.
Provoqué que hablaran mal de vos. Provoqué que pensaran que no estás pleno. Si sos de aquellos que no sabes qué parte te toca hacer en el cuerpo, tranquilo, tranquila, pero ponete a orar ya, diciendo: Señor, yo quiero saber qué parte me toca. ¿Dónde quisiste ponerme en el cuerpo? Porque no solamente quiero encontrar mi propósito, yo quiero que Cristo sea pleno a causa de que cumplo con mi función. Como te dije al principio, como dijimos el lunes en el devocional, este es un tiempo como nunca antes para vivirlo en la unidad del cuerpo. Perdónenme, pero todavía no puedo entender cómo algunos no quieren que nos enteremos que están enfermos. Algunos hasta se han enojado cuando algún líder nos contó que estaban enfermos. No, por favor. Este tiempo y el que viene, con más razón, lo atravesamos juntos porque somos un cuerpo. No hay que ocultar lo que está pasando en tu casa, y por eso es que dispusimos líderes y queremos formar más, y los grupos de crecimiento, para que cada uno aquí esté contenido y podamos acudir a cualquier necesidad. Somos un cuerpo. Tómate unos minutitos, por favor, mientras los chicos nos ministran aquí, para meditar en esto. Enseguida vamos a compartir la cena del Señor, pero la vamos a hacer en el contexto de esta palabra que te acabo de compartir. Así que, si querés permanecer sentado, ponete de pie, pero permitirle al Espíritu Santo ahora que te explique todo lo que yo no conseguí explicarte con este mensaje. Que sea Dios mismo o Cristo mismo el que te hable acerca de cómo funciona la plenitud de su cuerpo. Pero para eso es importante que te dispongas a ser entrenado en eso, a ser enseñado. Adorar al Señor y decirle: Señor, por favor, termina de explicarme cómo funciona esto del cuerpo. Yo quiero ser una parte activa, en buen funcionamiento, sano, en medio de tu cuerpo.